sábado de la 13ª semana del tiempo ordinario, pero nos encontramos en este sábado de Alianza de la Paz. Cada tanto nos vamos a tomar algún sábado para hablar de este concepto que dentro de la comunidad Belén es central, ¿no es cierto? Cómo pensar un mundo en alianza de paz. Y lo primero que tenemos que ver es que cuando Dios se alianzó ya con el mundo definitivamente en la persona de Jesús. Jesús es el que ha alianzado por su encarnación y por su resurrección, ha alianzado definitivamente el mundo entre Dios y los hombres. Cuando Dios se hace hombre, asume toda la humanidad. Y a esta humanidad Él viene a restaurarla. Por eso la gracia de la restauración de Jesús se da no solamente en el momento que Él resucitó, sino que es como si se fuera desplegando esa gracia para responder a los tiempos que vamos viviendo. Como podemos ver en toda la larga historia de la Iglesia, vamos a encontrar que no siempre la Iglesia fue fiel a los tiempos que vivió. Lamentablemente hubo mejores tiempos y peores tiempos. Pero está claro que en estos tiempos vivimos tiempos de transformaciones muy profundas. No hace poco más de 10 años, ¿no?, que el Internet cambió totalmente y la comunicación se nos transformó totalmente, y eso globalizó al mundo de una manera en que hoy, de una manera inmediata, podemos estar conectados con el mundo entero, cosa que no sucedía quizás ni 10 años atrás. Todo esto trae una vertiginosa transformación del mundo, ya que las influencias de las ideas, las noticias, la veracidad o no veracidad de las noticias, el pensamiento, el miedo, se va generando la pandemia que unió al mundo en un dolor muy profundo. Todo esto trajo cambios muy rápidos y que los vemos también en los acontecimientos que vivimos, como de estar en una tercera guerra mundial, ya no latente sino patente, ¿no? Para estos tiempos complejos Dios siempre nos está restaurando. Sin embargo, necesitamos acoger esa gracia que Dios tiene. Así como en los primeros tiempos costaba comprender que la resurrección era una respuesta de Dios a la humanidad, y así como pocos apóstoles tenían que testificar que Cristo estaba vivo y resucitado, pareciera que hoy también tenemos que asumir esa tarea de reconocer la gracia propia de restauración que Dios está dando para estos tiempos que vivimos. Algunos buscan ir hacia el pasado con actitudes conservadoras que brotan de un miedo al futuro o al presente, creyendo que lo que funcionó ayer tiene que salvarnos hoy. Pero con esto olvidamos que los tiempos de ayer no son iguales que los de hoy, que la mente, que el corazón, que la cultura se ha transformado. Sin embargo, aunque la salvación sea la misma, sea el mismo Cristo, Cristo no dijo lo mismo en una situación que en otra, a un pagano que a un judío, a un fariseo que a un publicano. Los tiempos que vivimos son diferentes y necesitan respuestas originales para estas nuevas situaciones. Tampoco se trata de buscar respuestas en un afán de novedades, donde, el cambiar por sí mismo ya nos va a traer la salvación. Si bien hay que arriesgar, tampoco brota de una inventiva humana, ni mucho menos de buscar novedades por sí mismas para hacernos los modernos. Más vale se trata de ir, como hicieron los grandes santos de todos los tiempos, de ir al corazón de Dios. Una Santa Teresa de Ávila fue una mujer que desde la oración reconoció la transformación que tenía que vivir la Iglesia y la respuesta que había que dar en ese mundo que se dividía, incluso en una de las divisiones más grandes que tuvo la Iglesia en el mundo y en su historia. Por eso, inspirados en Dios y en la oración, se debe buscar la voluntad de Dios y discernirla también en comunidad. Inspirados por esa palabra, inspirados por el magisterio, los santos han sabido responder al tiempo que le tocaba vivir. Si bien la santidad de los anteriores puede inspirar el espíritu de todos los tiempos, necesitamos también no copiar,
sino buscar cómo responder a estos desafíos. Cada santo fue una respuesta encarnada de la voluntad de Dios y de la gracia salvadora de Dios para el tiempo que le tocó vivir. No hay que fotocopiar, decía Acutis. Cada uno debe buscar en la voluntad de Dios y saber que esa voluntad, si es de Dios, obra en comunión con las de los hermanos, aunque distintas. Hubo santos muy distintos en cada época, pero todos se complementaron. Un Santo Domingo con un Francisco de Asís. Nuestra esperanza se funda. Necesitamos ser hombres de esperanza y creo que la esperanza está en crisis, pero la esperanza es una virtud cristiana. Hay una gracia de Dios para asistir a estos tiempos. Y los que vendrán también tendrán su gracia. Dios es el creador de esta historia, es el Señor de los tiempos. Y tenemos que restaurar al mundo y a los pueblos, y Dios es el que le asiste a esta humanidad. Por eso, sin temor ni confusión, escuchemos la voz de Dios, sin endurecer el corazón, sino entregándoselo a Él y elevándonos a Él. Porque de Dios viene mi salvación y mi gloria, dice el salmista, y Él la está dando para salvar nuestro tiempo. Que nos habite Dios, dueño y Señor, que el Espíritu nos ilumine con su luz. Él nos fortalece los corazones con amor y la valentía necesaria para seguir los caminos de Dios y cooperar a esa salvación por la alianza que vivimos. Dios no oculta nada a sus profetas. Confiemos que en el corazón de Dios está la gracia que Él tiene para depositar por medio del Espíritu Santo, transformándonos a nosotros, corrigiéndonos y liberándonos del temor y aquietándonos, para que este mundo celebre la alianza con su Dios y encuentre la paz que Dios tiene para darle. Nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por su santa sangre hemos sido salvados.